Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. ¿Cómo han estado? Para mí una alegría enorme estar junto a ustedes nuevamente a través de Sonorama, la gran señal nacional. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que va a responder varias preguntas, consultas que han quedado pendientes acerca de las pensiones alimenticias. Recuerdan, la semana anterior, justo hace 8 días, conversamos con la doctora Sonia Merlín, abogada experta en temas de familia, y se nos quedaron allí algunas consultas. Además, llegaron otras al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es y también a Facebook, Giselle Echeverría Castro. Entonces, por ahí hay una que dice, por ejemplo, ¿qué hay que hacer cuando un padre quiere tener con su hijo más tiempo del establecido en la sentencia del divorcio? Esa es una. Tengo otras que dicen, y bueno, si durante 10 años, mi hija tiene 10 años, nunca estuve casada con el papá, él nunca le dio nada durante ese tiempo, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Será que le puede reconocer los 10 años anteriores o nada que ver, ya perdió los derechos? Bueno, de ese tipo de consultas vamos a tratar en esta tarde. Bienvenidas y bienvenidos al programa. Tengo varias preguntas sobre este tema y las vamos a abordar con la doctora Sonia Merlín, a quien le doy ya en este momento la más cordial bienvenida. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Giselle, buenas tardes. Bien, gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y poder acompañarnos para que resolvamos y respondamos varias inquietudes que se generaron a raíz de la conversación que tuvimos la semana anterior. Con todo gusto. Muy bien. Quisiera empezar con una que me llega al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es y me dice lo siguiente, mira, dice, si yo nunca estuve casada con el padre de mi hija y ella tiene ya 10 años, ¿puedo cobrarle al papá las pensiones alimenticias de esos 10 años que no ha pasado nada para ella? Porque escuché la otra semana que el pago de las pensiones corren desde el momento que se hace la denuncia y sale la resolución. ¿Qué pasaría con las pensiones de los años que no le ha dado nada a mi hija? Eso nos pregunta María Elena. Bueno, para María Elena, lamentablemente, en efecto, solo corre el retroactivo desde la presentación de la demanda. En un momento dado, cuando se hizo la reforma en el año 2009, se planteó en el proyecto que corriera desde, que el retroactivo fuera desde el nacimiento de la carga familiar, del alimentario. Pero esto no pasó y se quedó desde la presentación de la demanda. Lamentablemente ella no hizo uso, no ejerció su derecho en estos 10 años. Por lo tanto, si es que no se ha llegado, por ejemplo, si no se tiene un acta en un centro de mediación que se puede ejecutar, lamentablemente no le podría exigir estos 10 años, pero nunca es tarde para corregir los errores. A partir de hoy, ella puede plantear una demanda y recibir a partir de la presentación de la demanda la pensión alimenticia. Creo que en esto hay un malentendido sentido de dignidad. Yo tengo un excelente empleo, no necesito de nadie. Como mujer yo puedo salir adelante, pero las cosas no son así porque el hijo o hija es de ambos. Entonces es importante saber que esto no nos resta dignidad, que el reclamar un derecho, que es de nuestro hijo realmente, no significa que nosotros estemos en calidad, y he escuchado muchas veces cuando vienen a mi consultorio, es que yo no quería pasar por pedigüeña, tenía un excelente trabajo y ahora ya no tengo. Y claro, lo que pasa es que el y ahora significa que durante todo ese tiempo una persona que tenía una responsabilidad no la cumplió. Claro, y esto, qué bueno que lo topas, Sonia, porque efectivamente este es el pensamiento en muchos de los casos, ¿no es cierto? No por dignidad, pero también he visto que, por ejemplo, se hace como una especie de transacción implícita en la que dice, yo no te pido nada, vos no me molestas por verle al hijo. Entonces se pierde el derecho y se pierde la relación también. Así es, y ahí es peor todavía, porque bueno, en este caso, como tú bien sabes, como psicóloga, además se está afectando ahí un derecho, porque el derecho de visitar es un derecho correlativo, es tanto del padre como del hijo, aunque en nuestra ley esté planteado que es el padre el que tenga que plantear una acción de visitas, una demanda de visitas. Pero ahí pierde también el hijo, porque es el hijo o hija que no va a ver al padre, y esto para que no le moleste, y encima de todo, no va a tener la cantidad de dinero que el padre tenía que depositar, y encima, claro, no le va a ver, y se está dejando de vincular, se está cortando la relación paterno-filial. Muchas veces porque, por ejemplo, obviamente hay la sustitución con la figura de un padrastro que a la final nunca debe de darse, pero que se da y viene a reemplazar cosas por el estilo. Y entonces ¿Nunca aquí debe darse qué? Esto de la sustitución de la figura del padrastro. El padrastro me da todo, él me manda, yo me voy a Disney con él, le paga todo a mi hijo como que fuera hijo de él. Entonces, ¿para qué le voy a reclamar a él? Y además así no me molesta en mi nueva relación, el padrastro no ve al padre,
con eso todos estamos tranquilos. Y las cosas no son así, se está afectando el derecho y el interés superior de ese hijo o hija, ¿no? Que tiene derecho a vincularse con el bueno o mal padre que haya tenido, ¿no? Que es su padre biológico, por supuesto. Y cuando ya tenga un criterio para decidir, bueno, decidirá si quiere o no verle, etcétera. Pero ¿por qué manipular las cosas de esta manera para comodidad que luego se puede transformar en una incomodidad completa? Porque nada está dicho, se termina la relación con el padrastro y el niño se queda sin pan ni pedazo, como vulgarmente podríamos decir. Ahora, dentro de esto, por supuesto, hay un montón de circunstancias y hay un montón de matices que no los vamos a poder abordar en el programa, pero creo que es importante para las personas, especialmente con fines de prevención, ¿no es cierto? Para las mujeres que están en circunstancias como estas y para los hombres también que están atravesando una situación así, que tengan claridad en que cuando hay una ruptura o cuando, como en el caso de María Elena, que nos dice que este papá desapareció durante 10 años, tienen que saber que no importa si ha habido matrimonio o no, ¿no es cierto? El momento en que nació ese hijo significa que tiene derecho a que ese padre lo alimente. Y me gusta que ya no se llame la carga familiar, sino el alimentario, ¿no? Sí, porque eso de carga es carga como que suena pesado. Suena carga. Y suena carga mismo, y entonces no. Bien, me voy a la pausa comercial, amigas y amigos. Tengo varias preguntas. Si ustedes tienen más, pues ya saben que nuestro sistema de comunicación está a disposición de ustedes. 9098 desde cualquier teléfono celular. Estoy de regreso con la doctora Sonia Merlín, abogada experta en temas de familia. Con ella hablamos acerca de estas dudas que existen cuando se trata de pasar alimentos a hijos después de un divorcio, de una separación o cuando no ha existido matrimonio. A ver, tengo acá una pregunta que me parece súper importante. Por si acaso, les cuento, si ustedes quieren llamarnos al programa, siempre están a su disposición los números telefónicos, el 323-9002 y 323-9004. 323-9002, bien lo digo, ¿no? Y 323-9004. Miren lo que me dicen. Esto llega a Facebook. Giselle Echeverría Castro. Dice, Giselle, escuché el programa la anterior semana y quisiera que me oriente en qué debo hacer. Le cuento mi historia. Soy una adolescente y estoy embarazada de mi novio. Bueno, de mi exnovio, dice ella. Tengo 17 años. Cuando le dije que estaba embarazada, él me dijo que no era su hijo y me trató muy mal. Con todo esto, con todo, estoy llevando mi embarazo sola, pero el problema es mi situación económica. No puedo trabajar y el apoyo que me da mi mamá es poco porque no tiene un buen trabajo. Yo he intentado hablar con mi exnovio para decirle que me ayude económicamente porque a veces no tenemos para comer y sé que tengo que alimentarme bien porque estoy embarazada. Mi exnovio niega que el hijo que espero es suyo y no quiere ayudarme. Mi pregunta es, ¿lo puedo demandar para que me pase una pensión de alimentos si aún mi hijo no ha nacido? ¿Cómo se puede exigirle que pague una pensión de alimentos si él niega que es su hijo? Tengo 7 meses de embarazo y ninguna vez me ha ayudado con nada. ¿Puedo hacer que pague por todos los meses? Aunque él diga que no es el padre de mi hijo, yo sé que es de él porque no he estado con ninguna otra persona más. Él tiene 18 años. ¿Qué puedo hacer? Fíjate este caso. ¿Sabes qué me indigna? Esta cuestión que dice acá. ¿Cómo hago para que me ayude? ¿Cuál ayuda, pues? Si esto no es ayuda, esto es responsabilidad, es obligación. Tenemos una llamada al aire, pero vamos a esperar solo la respuesta de la doctora Merlín en este tema. Sí, bueno, en primer lugar... Jimena es la persona que nos escribe. Jimena, en primer lugar estamos ante el caso de todavía Jimena está en uno de los grupos de atención prioritaria que son los adolescentes, ¿no? Entonces, un embarazo de adolescente ya es un grupo de atención prioritaria. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que goza de algunas medidas que la Constitución le da, como para que su caso sea atendido de forma prioritaria cuando se presenta, etcétera, ¿no? Ya. Ella, bueno, en este caso en particular, ya centrándonos en el tema de alimentos, tenemos que existen los alimentos prenatales que están en el artículo 148 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Ya. Estos son alimentos para la mujer embarazada y no para el niño. Eso es algo bien importante que se debe entender, ¿no? Entonces, por la protección que por necesita, la protección precisamente, de una mujer embarazada, más aún siendo adolescente. Ajá. Entonces, dentro de estos alimentos prenatales está toda la cobertura de lo que son los gastos de puerperio, los gastos de parto, ya sea cesárea o parto natural, que ella debería de ir reuniendo todas las facturas de todos estos gastos, las atenciones ginecológicas, porque pese a que hay una ley... Las consultas mensuales, los controles, los chequeos. Así es, los controles, los ecos, los chequeos, cualquier medicina que tenga que tomar,
porque normalmente la responsabilidad de este padre va a ser hacia ella y va a ser por la lactancia hasta el año de nacido el bebé. Hacia ella, son alimentos hacia ella, no hacia el bebé. Entonces ella tiene la oportunidad en este momento de demandar alimentos prenatales. No se le va a poder practicar una prueba de ADN porque el Código de Niñez y Adolescencia prohíbe la prueba de ADN en el naciturus o el que está por nacer. Pero a la vez también cuando nazca ya el bebé, sí se le podrá practicar el ADN y mientras tanto ella ya podrá haber recibido pues estos gastos, ¿no? Cabe resaltar y es importante esto que cuando nazca el bebé ella tiene la aptitud de plantear también una demanda para reclamar alimentos ya para su bebé con la partida de nacimiento y ahí pedir un reconocimiento a través del ADN. Ok, de acuerdo. Y la prueba del ADN es irrefutable. 99,9% y las resoluciones de la ex Corte Suprema, Corte Nacional y Jurisprudencia ya indican que contra esta prueba ya no cabe otra prueba, ¿no? Sobre la paternidad. De acuerdo. Tenemos llamada al aire. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Aló, aló? ¿Se cansó de esperarnos? Lo siento mucho. 323-9002. ¿Está ahí? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla, por favor? Sí, mi nombre es Ivette. Ivette, ¿de dónde nos llama? De Quito. Muchísimas gracias por su llamada. Cuéntenos, ¿qué quería compartir? Mire, yo tengo una consulta. Bueno, yo vivo separada ya 4 años. Ya. No he hecho trámites de liquidación de bienes y obviamente de separación. Tenemos 2 bienes, es una casa y un terreno. Entonces, en esa casa prácticamente no está viviendo nadie y yo quiero ir a vivir en esa casa. Mi pregunta es, ¿qué me puede pasar si yo sin notificar voy y prácticamente me posiciono de la casa y voy a vivir con mi nena? Tengo una nena de 7 años. Entonces, ¿puede hacer algo mi expareja? Bien, vamos porque usted ha llamado, vamos a darle respuesta. Gracias, Ivette, por su pregunta, aunque no saca completamente del tema de hoy, ¿no es cierto? Pensiones alimenticias, pero muchas gracias por su participación. Sonia, haciendo excepción. Claro, realmente usted puede ir a habitar esa casa si esa casa es de la sociedad conyugal y puede hacer uso de lo que se denomina derecho de habitación porque su hija es menor de edad, pero tiene que reclamarlo específicamente ante un juez del derecho de habitación en un proceso ya sea de liquidación de bienes o independiente. Lo que se podría también es reclamar que le deje el usufructo de la casa como pensión alimenticia para volver al tema, es decir, que esa casa normalmente si estuviera arrendada produciría un canon arrendaticio, qué sé yo, de $100-200 y obviamente del canon arrendaticio la mitad es suyo, pero la mitad es de él. Entonces él podría decir que este usufructo lo deja como pensión alimenticia porque el código sí contempla esta posibilidad si usted estuviera de acuerdo. Ah, ok, perfecto, qué bueno, ¿no? Porque esto me parece a mí importantísimo, el hecho de que busquen la forma de legalizar las cosas, ¿no es cierto? 4 años sin haber hecho nada en términos de la separación y resulta que después se arman los grandes problemas. ¿Es así o no, Sonia? Así es. Hay que demandar, hay que seguir los procedimientos legales. Así es, hay que hacerlo y lo más pronto es lo mejor en lo legal. Eso siempre hay que tener presente, ¿no? Obviamente en los temas de familia siempre se aconseja un tiempo de terapia, pero 4 años es como que ya un poquito excesivo para no detener determinadas las cosas. Bien, ahora te pregunto algo más. Quiero volver un poquito sobre la cuestión del ADN, porque acá tengo una pregunta en el 9098 que me dice lo siguiente. Dice, yo tengo una nena a la que le reconocí, pero al pasar el tiempo la mamá me dijo que no era mi hija. ¿Qué puedo hacer si ella me demanda? ¿Qué pasa en estos casos? Claro, hemos tenido en mi consulta privada algunos casos de estos. La verdad, mientras usted conste dentro de la partida de nacimiento como padre, usted es el que tiene que alimentar, es el alimentante. Por lo tanto, su obligación se genera por este reconocimiento que hay dentro de la partida, que es un reconocimiento legal, es decir, se presume su hijo. Y el problema es que entonces usted tiene que plantear una demanda de impugnación de paternidad y tiene que seguir un juicio que es largo, es un juicio ordinario y ahí usted tendrá que probar que usted no es el padre, pero mientras usted conste en la partida se presume padre y tiene una obligación de alimentar. Si ella le demanda alimentos, usted podrá impugnar, rechazar, pero la partida está ahí y la partida es un instrumento público que de acuerdo al 169 se presume su veracidad y por lo tanto quien alegue lo contrario deberá probarlo y su única forma de probar es impugnando la paternidad mediante un juicio ordinario. Ok, ahora, impugna la paternidad y le van a pedir una prueba, que es la del ADN. Ahí volvemos de nuevo al ADN. ¿Qué pasa si en ese ADN
le dicen efectivamente usted no es el papá. ¿Qué pasa con todas las pensiones que ha pagado antes? Las pensiones no se devuelven en base del principio del interés superior del niño, niña o adolescente que es un inocente dentro de esta situación, porque no fue el niño. ¿Qué culpa tiene que mintió la mamá o se confundió? La madre se confundió, no estaba segura de quién era el padre. El niño es inocente dentro de esto y en base al principio del interés superior del niño se presume entonces que obviamente el niño no tenía en este asunto ninguna responsabilidad y lo pagado no se devuelve, pero lo a futuro desde la sentencia que se ejecutaría y la sentencia, ¿no? Que se ejecutaría y la sentencia, ¿no? Y entonces a futuro no se devuelve, lo anterior no se devuelve, pero lo futuro, por supuesto que se devuelve, ya queda estancado y ya no tendría él que tiene obligación alguna. No, entonces ya la obligación se cancela. Ok, entonces, y si es que fuera el caso contrario, comprueban que efectivamente es el padre, ¿qué hace con esa mentira? Comprueban que él es el padre, entonces no hubo mentira, ¿no? O sea, él seguiría... No, porque ella le está diciendo que no es. O sea, les dice, tú eres el papá de mi hija, y después de un tiempo le dice, no, ya no eres. Así, está como que jugando con él. En ese caso, bueno, él podría iniciar un juicio de daño moral por el perjuicio psicológico que le está causando a él y también, por supuesto, a ese niño o niña, ¿no? Que le está poniendo en esa situación de inestabilidad. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi derecho a la identidad? ¿Dónde está mi familia? Claro, obviamente, entonces, él podría alegar este perjuicio que le está perjudicando, evidentemente, al hijo o hija y plantear un juicio de daño moral, ¿no? Ahora, ¿tú qué piensas, Sonia, acerca de llevar estos casos, por ejemplo, a un tribunal de mediación en lugar de seguir los procedimientos de juicios? Francamente, yo estoy muy de acuerdo en llevar primero a mediación estos casos, sino que lamentablemente en nuestra cultura no tenemos una cultura de mediar. Y es más, en muchos casos, cuando las partes llegan o algo así, se les dice, bueno, pero ustedes trataron de llegar a un acuerdo. No, ¿para qué? No, y aquí no es que, no, ¿para qué? Siempre hay aquí en mediación, y yo creo que, y más en el ámbito familiar, un interés de por medio que es el interés del hijo o hija que está en el medio. Entonces, mediar significa justamente poner en el medio a este hijo y tratar de que ceder de lado y lado, porque en la mediación no es que vamos a tener nosotros todo el derecho y vamos a ganar todo lo que pidamos, ni la otra parte, sino la idea es justamente, como el término lo indica, que se llegue a un justo equilibrio, a un justo medio, en donde los intereses que se están contraponiendo puedan beneficiar más allá de las partes al hijo o hija. Correcto. Buenas tardes, me dicen acá en el 9098, me quedé sin trabajo, tengo 5 hijos, ¿cuánto debo pagar? En la primera parte, cuando leo esto que dice, me quedé sin trabajo, digo yo, no sé, mi bonito, como decía mi mamá, no sé, mi bonito, le toca, cuando toca, toca, ¿no? Algo así decíamos la semana anterior. Efectivamente, como habíamos conversado la semana anterior, el hecho de que una persona deje de trabajar y no percibe ingresos no significa que no tenga una obligación alimentaria. Por lo tanto, tenemos dos opciones, o se traslada esta obligación a los obligados subsidiarios, en este caso los abuelos paternos, ¿no es cierto?, en primer lugar, o la otra opción, sí, efectivamente, pagar el mínimo y conseguir rápido un buen empleo. Como habíamos observado la semana anterior, el mínimo es un porcentaje del salario mínimo, ¿no? Entonces, más o menos ahorita equivale por hijo a $80. Ya, ¿cuánto debe pagar por 5? 400. Es que, lamentablemente, ahí no puede superar el mínimo tampoco, entonces... Realmente ahí lo que tendríamos es, sí, perdón, ando un poquito más de la garganta. Tu gargantita un poco, tu garganta pide un hals. Sí. Y el problema es que no lo tengo. Qué pena. El problema es que no lo tengo, ya te van a traer agüita, ya te traen agüita, Sonia, sí. Entonces tenemos que realmente aquí ya la tabla hace un cálculo y te da el porcentaje y ese porcentaje se divide para todos, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un pequeño problema con estos 5 hijos, ¿no? Que van a tener que sobrevivir con el porcentaje de la tabla dividido para los 5, es decir, 92 dividido para... Para 5. Sí. Máximo serían $92 lo que tendría que pagar. Claro. Máximo 90. Wow, esto es porque está sin trabajo. Claro. Porque le toca pagar, calcula, ahí, ese porcentaje se calcula en base al salario mínimo. Y no puede superar nunca el mínimo. Así ¿no? es, ok, no puede superar el mínimo, listo. Tengo más preguntas, a ver, me dicen acá. Porque está sin trabajo, por supuesto. Solo por esa razón, sí. 323-9002, 323-9004, me están pidiendo el número de la emisora, esos son 323-9002 y 323-9004, si quieren hacer consultas al aire. Me dicen, buenas tardes, y si un hijo tiene 18 años y no estudia, ¿hay cómo suspender la pensión?
Por supuesto, cuando los adolescentes cumplen 18 años, empiezan la edad adulta. Y en ese caso, el adolescente primero tiene que comparecer ya como adulto al proceso. Sustituye a la madre que reclamó o al padre que reclamó los alimentos. Uh-huh. Y luego, obviamente, si es que no estudia, se suspende la pensión porque el Código de Niñez y Adolescencia establece que tendrá hasta los 21 años, pero si es que comprueba que estudia. Entonces, lo que ahora están haciendo los juzgados es, una vez que uno les pide la suspensión, le corren traslado a la otra parte, en este caso ya el adulto, ex adolescente, para que compruebe que con un certificado de estudios que esté estudiando. Si no comprueba eso, se suspende la pensión hasta que estudie, ¿no? Okay. Por supuesto. O hasta que cumpla los 20. Tenemos una llamada más al aire. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, mi nombre es Mónica. Mónica, muchas gracias por su llamada. ¿De dónde nos llama? Le llamo de Quito. Cuénteme. Le voy a hacer 2 consultas. Claro. Verá, tengo mi hermano que tiene 3 hijos. Uh-huh. Ya. Una consulta, una sola. Él no está trabajando. Ya. Pero ya la mujer le ha mandado, la exmujer ya le ha sacado las boletas para meterle preso. Ajá. Entonces él no está trabajando y no ha pagado. No está trabajando él. ¿Desde cuándo no ha pagado? Desde enero. Enero, febrero, marzo, ok. Pero no está atrasado. Por ejemplo, creo que le depositó de un mes. Ya. Pero ella ya le ha sacado la boleta. ¿Qué podemos hacer ahí? Ok, muchas gracias. Bueno, ¿y qué pasa con los meses que no paga? ¿De qué comen los sobrinos? Bueno, ahí tenemos el problema justamente, muy bien dice de tu apreciación. Lo que sucede es que el señor no trabaja, pero no ha hecho el incidente de rebaja, como hablábamos la semana pasada. Si tú no rebajas la pensión, no indicas que no estás trabajando, ¿cómo va a saber el juez que no estás trabajando? Y además tienes que poner un incidente de rebaja y te tiene que rebajar el juez. En esto no es retroactivo. Es decir, desde enero él plantea la acción hoy, será desde que dicte la resolución el juez. Es decir, estos meses los debe. Se practica la liquidación y si ya ha sacado la boleta la señora, significa que efectivamente ya se determinó que hay una deuda. Y esto es una deuda como cualquier otra. Esto no se condona simplemente, sino que esta deuda tiene la particularidad de que efectivamente haya premio personal en términos legales, lo cual significa en vulgar y simple que se puede ir presa a la persona hasta que no cancele la deuda. Primero 30 días y luego sube el tiempo hasta llegar hasta los 180, ¿no? Ah, sí, si es que es reincidente. Sí, es que es reincidente. Si es que es reincidente le pueden llevar hasta 180 días preso. Sí, la tercera vez 180. Y no se condona la deuda, ¿no? La deuda persiste, sino que ya, como no cancela, obviamente se afecta su derecho a la libertad. Entonces hicieron como unos lapsos de tiempo de acuerdo a esto y va en incremento hasta la tercera reincidencia, ¿no? Yo conozco un caso en el que le debe 10 meses de pensión. Pero entonces le paga un mes y sigue. Le paga, ya se cumple el otro mes y le paga. Entonces siempre mantiene la deuda de 10 meses. Pequeñas argucias para que se practique una nueva liquidación. Lo que esa persona está haciendo es una argucia legal. Y obviamente el Código Orgánico de la Función Judicial sanciona el litigio de mala fe. El 27 del Código Orgánico te dice que tienes que litigar de buena fe y esto no es un litigio de buena fe y además está afectando al principio de celeridad procesal que está en el 20 del Código Orgánico. Entonces lo que tiene que hacer esa persona es hablar con su abogado para poner un escrito y en ese escrito indicar que la persona está haciendo esta práctica y que es una mala práctica en el litigio, que se le llame y se observe la atención al abogado y que ya por fin con la nueva liquidación se le ordene que pague en el plazo de 72 horas, 48, lo que determine el juez. Todo lo que está debiendo, los 10 meses que están pendientes. Tiene lo que pasa es que él paga e impugna, entonces eso va y se practica una nueva liquidación. ¿Qué significa que impugna? Impugna dice que la liquidación no está correcta porque él tiene pagados en lugar de, o sea, no está debiendo 10 sino 9. Entonces, baja liquidaciones hasta que suba de liquidaciones, ella debe de nuevo 10 y entonces ya no son los 9, entonces vuelve a bajar para liquidaciones porque ella dice ya no debe 9 sino 10, entonces hay que cortar esa mala práctica, indicándole al juez de esto y solicitando además que convoque a una audiencia para que se determine el valor final y se le dé un plazo para pagar perentorio. Bien, me dicen, buenas tardes, por favor, ¿qué puedo hacer? Un padre estuvo en Estados Unidos pagando alimentos allá. No, pagando alimentos. Allá hay sentencia, pero se vino aquí para no pagar. ¿Puedo cobrarle acá? ¿Dónde está el alimentario? ¿Está viviendo aquí en Quito o en Estados Unidos? Ese es el... Un padre estuvo en Estados Unidos pagando alimentos. Allá hay sentencia. Es que no sé si es pagando alimentos allá
Esa pregunta está bastante hay sentencia, precisa. pero se vino para no pagar, puedo cobrarle acá, está complicada, ¿no? Porque Claro. no sé, debería ir una coma antes o después de la ya y cambia todo el sentido. O sea, efectivamente respondiendo, si el alimentario, es decir, el hijo o hija, está aquí en el Ecuador, podría cobrar aquí, porque determina esto, la competencia de los jueces la determina el domicilio del alimentario. Ujú. Mi ex esposa, me dicen, se fue de ilegal al exterior, me divorcié, solicité la tenencia de mi hija de 6 años y me negaron. ¿Cuánto tiempo debo esperar para solicitar la tenencia otra vez? Realmente de 4 a 6 meses sería el tiempo establecido y solicitar mientras tanto que la oficina técnica emita un informe de seguimiento y se establezca que tiene la tenencia de hecho. Es irracional que teniendo con la tenencia de hecho, valga la redundancia, él no tenga la tenencia de derecho. Ajá, o sea, Sorprende esta tiene, resolución. la tiene en la vida real, Claro. en la cotidianidad y asume toda la responsabilidad, Pero en papeles no la en los tiene. papeles no lo tiene. Claro. Absurdo, ¿no? Es un absurdo y ahí yo creo que debió de estar un poco mal llevado, que debieron de practicar un informe de la oficina técnica, escuchar en audiencia reservada a la niña. Ujú, ok. Entonces, tiene que acudir nuevamente. Sí, puede acudir nuevamente. E Poner inclusive, juicio. Necesita seguir juicio. se llama para esto? incidente, sí. Sí. Incidente. Un Bueno. incidente de tenencia nuevamente. ¿En dónde tiene que presentar? Ante el mismo juez que presentó el principal de tenencia y le negaron, ahí mismo puede solicitar nuevamente, poner un nuevo incidente y decir que nuevamente se verifique esto. De 4 a 6 meses. No hay cosa juzgada realmente nunca en materia de niñez, salvo en lo que es adopción. ¿Qué quiere decir no hay cosa juzgada? Que Sonia? tú siempre puedes plantear un incidente para Ajá. modificar la resolución, ya sea, por ejemplo, para incrementar la pensión, para rebajar la pensión, Ajá. o para incrementar las visitas, rebajar las visitas, trasladar el ejercicio de la tenencia a la madre o al padre. De acuerdo, muy bien. Me voy a pausa comercial, regreso ya para el cierre de esta conversación con la doctora Sonia Merlín. Vuelvo enseguida. 3 de la tarde con 53 minutos. Estamos de regreso con la doctora Sonia Merlín, abogada experta en temas de familia. Con ella hablamos de estas enorme cantidad de inquietudes, de dudas que surgen, ¿verdad, Sonia? Cuando se trata de pago de pensiones, de alimentos, derechos de los alimentarios, así se dice, ¿no? Y alimentante se le dice al que tiene que cumplir con eso. Me dicen, desde la demanda, en el 90-98, desde la demanda hasta la audiencia, ¿cuánto tiempo mínimo pasa? O sea, tú pones una demanda y... La verdad, no hay un tiempo mínimo ni un tiempo máximo, ¿no? Entonces, esto se ha prestado en algunas circunstancias a que, por ejemplo, la parte pida boleta de citación única con policía y se demora en forma expresa, ¿no? Para poder acumular un retroactivo gigante contra el alimentante. O en otros casos, obviamente la demora proviene ya de la función judicial. Pero un promedio real de esto ahora no se está demorando mucho, unas 3 semanas. Se ha mejorado, ¿no? Sí, de 3 semanas a 2 meses. Porque una podría mamá me tener. decía el otro día en la consulta, pero es que ¿cómo voy a hacer eso si la última vez que le seguí el juicio para que me subiera la pensión se demoraron 3 años? Claro, esto ha mejorado notablemente. Sí, ¿no? ¿verdad? Claro, Sonia? claro, ha mejorado notablemente, pese a que últimamente, hace 15 días, la unidad técnica tercera especializada fue declarada en emergencia, porque tenían muchas cosas sin despachar. En materia de alimentos le dan prioridad y generalmente tratan de despachar las audiencias apenas esté citado. Entonces ya depende de la parte. Si tú citas al demandado en forma oportuna, diligente, tú puedes tener una audiencia diligentemente O sea, en 3 semanas a un mes, ¿no? Cuando dices depende de la parte, quiere decir de quien está De demandando. quien está demandando, Ya. de la parte accionante, de quien planteó la demanda de alimentos, Ya, más que ok. nada, porque si tú no citas, obviamente, y la citación por boleta única, tú lo que tienes que hacer, te describo, es, le buscas a un policía, le das los papeles y le pides que te ayude a darle los papeles al demandado. Entonces, eso puede ser en el trabajo, en donde lo encuentres. Ah, sí, nomás. Es muy eficiente esta forma de citar por boleta única con el auxilio de la Policía Nacional. Ah, ok, ahí tiene un camino entonces. Mira lo que me dicen acá. Buenas tardes, dice, por favor, su guía. En el divorcio se acordó una pensión de $500 mensuales para el niño, pero el padre se cambió de trabajo y ahora gana el básico más comisiones. Él no quiere buscar un trabajo con un salario fijo mayor. ¿Qué puedo hacer? Desde hace 6 meses solo entrega $100, que apenas alcanzan para la guardería. Si es que en el divorcio sigue fijado los $500, él no podría estar pasando simplemente $100. Significa que tiene una deuda. Me imagino que él habrá hecho un incidente de rebaja, porque si él no hizo un incidente de rebaja, significa que él está debiendo los $400, Por más la cada mes. indexación automática inflacionaria y más los intereses de mora en lo que no ha pagado, ¿no?
O sea, no es que No se es que- quedó así nomás, a menos que haya ido al juez y haya dicho, hágame una rebaja de la pensión. Así es, si es que hizo el incidente de rebaja, ahí sí. Y ahí tenemos un problema y es que la tabla indica, como te decía la semana pasada, que el cálculo del porcentaje que se adeudará por pensión alimenticia es en base a los ingresos fijos mensuales. Pero también hay la consideración y sobre todo la Corte Provincial, que en esto es última instancia, considera mucho la situación de condición de vida del alimentante. Entonces, por supuesto, por ejemplo, tuve un caso en que el gerente de una empresa pretendía ganar igual que sus empleados, él les afiliaba, él ganaba igual que los empleados supuestamente, pero presentamos prueba del movimiento migratorio, que viajaba a cada rato, que él mismo pagaba sus viajes, le pregunté en confesión, él mismo pagaba sus viajes, en Facebook tenía las fotos de Australia, entonces obviamente la Corte cuando llegó esto le incrementó la pensión alimenticia, porque se presume de la prueba y en base a la sana crítica y el interés superior, que dada la condición de vida y que él es el gerente de la empresa, no puede ganar igual que sus empleados y un poco con la prueba complementaria le aumentaron la pensión. O sea, eso es una mañosería, ¿no? ¿Cómo Claro. lo entiendes tú? Tú que trabajas tanto tiempo en estos temas, Sonia, ¿cómo interpretas este comportamiento de un padre? Sí, bueno, de un padre o de una madre en el caso de que una le madre, tocaría sí, alimentar, pero sí. efectivamente como la mayor cantidad de alimentantes son padres, yo lo que veo es que muchas veces el padre malinterpreta la pensión alimenticia como que estuviera dando ese dinero a la madre y no a los hijos. Entonces viene, obviamente, en estos asuntos la parte sentimental afectada. Un hombre, por ejemplo, que lamentablemente la mujer le traicionó, ella ocasionó el divorcio. Eso es una cosa, la pensión alimenticia no es para ella, es para los hijos, pero dice, encima de que ella puso fin a mi matrimonio, deshizo mi vida, me traumatizó durante años, ahora está reclamando una pensión alimenticia gigante. Yo prefiero quedarme, muchos dicen esto, ¿no? Yo prefiero quedarme sin empleo, pero yo a ella nunca le voy a pagar lo que ella está pretendiendo, cuando no es realmente a la madre o al padre, sino el hijo el que se va a beneficiar. Por supuesto que hay el otro lado, ¿no? Somos humanos y yo creo que en esto se presta muchísimo a la manipulación de lado y lado. Hay el otro lado que ya conversábamos la semana pasada, Sí. en que claro, por otra parte sí se ven pensiones alimenticias que, como es lógico, no solo contribuyen al padre, sino al alimentario, perdón, sino también a todo el resto de la familia. Y tengo, por ejemplo, un caso en que hay un padre que está pagando la hipoteca de la casa, que son $800. Por la tabla le correspondería $900. Está demandado, vamos a pasar a audiencia. Pero supongamos, la hipoteca de la casa no le van a considerar. Entonces el pobre está pagando ahorita prácticamente todo su sueldo porque él gana 2.400. En términos de recomendación general para las personas que nos escuchan, cuando van a enfrentarse a una situación como estas, ¿qué es lo que deberían tener en cuenta? Bueno, ahí te voy a responder como dice el Cacho, ¿no? Abogada de quién soy para responderte. ¿Quieres No. que sea abogada del alimentario No o del- abogada del alimentante? No del diablo, por favor, no, del diablo. No, en términos de derechos quisiera que me respondas. En forma general, una recomendación sí. general. Yo creo que el ser padre o madre es una responsabilidad que implica muchas cosas, no solo lo económico, sino lo afectivo. Y, por ejemplo, creo que muchas madres renunciarían a sus pretensiones a veces que suenan demasiado altas en la pensión alimenticia, si vieran que los padres se preocupan de sus hijos, que les descargan un poco de, por ejemplo, la obligación de llevarles, traerles a los cursos, estar pendientes siempre en el colegio y todo. Yo he conversado con madres y dicen lo que más me indigna es que yo tengo mi hijo y no le regresa ni a ver desde que se casó de nuevo, por ejemplo. Entonces yo creo que la recomendación sería ser padre o madre responsable. No depende de la condición económica, no depende de la pensión alimenticia, sino que depende de muchas otras cosas más. Es un conjunto de obligaciones. Y entonces, a propósito de esto que dices, me viene lo que mencionaste antes, que es tener claridad en la vida de qué es la prioridad, pues, ¿no es cierto? Y de que la prioridad y el valor superior, el interés superior es proteger al niño, a la niña, al adolescente en sus derechos. Creo que esto es lo que tenemos que tener claridad, ¿no es cierto, Sonia?, para guiarnos como corresponde y movernos en estas circunstancias acorde con la ley y también con la responsabilidad ética que significa. Así es, tener en claro que el interés del hijo o hija, no en vano es grupo de atención prioritaria, el interés del hijo o hija está por encima de intereses individuales y obviamente esto no significa tampoco que vayamos
a irnos presos o a morirnos del hambre del otro lado, sino simplemente llegar a un punto en que ese interés sea garantizado con responsabilidad. Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en el programa y por todos los conceptos y los criterios que has compartido con la audiencia. Te agradezco mucho por venir. Gracias a ti, Giselle, por la invitación. Y esperamos tenerte prontamente por acá de nuevo. Mil gracias a la doctora Sonia Merlín. Amigas y amigos, me voy ya. Mañana a las 15:05 los espero nuevamente en Adán Cineva. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana. Padre de mi hija, y ella tiene ya 10 años. ¿Puedo cobrarle al papá las pensiones alimenticias de esos 10 años que no ha pasado nada para ella? Porque escuché la otra semana que el pago de las pensiones corren desde el momento que se hace la denuncia y sale la resolución. ¿Qué pasaría con las pensiones de los años que no le ha dado nada a mi hija? Eso nos pregunta María Elena. Bueno, para María Elena, lamentablemente, en efecto, solo corre el retroactivo desde la presentación de la demanda. En un momento dado, cuando se hizo la reforma en el año 2009, se planteó en el proyecto que corriera desde, que el retroactivo fuera desde el nacimiento de la carga familiar, del alimentario. Pero esto no pasó y se quedó desde la presentación de la demanda. Lamentablemente, ella no hizo uso, no ejerció su derecho en estos 10 años. Por lo tanto, si es que no se ha llegado, por ejemplo, si no se tiene un acta en un centro de mediación que se puede ejecutar, lamentablemente no le podría exigir estos 10 años, pero nunca es tarde para corregir los errores. A partir de hoy, ella puede plantear una demanda y recibir a partir de la presentación de la demanda la pensión alimenticia. Creo que en esto hay un malentendido sentido de dignidad. Yo tengo un excelente empleo, no necesito de nadie. Como mujer yo puedo salir adelante, pero las cosas no son así, porque el hijo o hija es de ambos. Entonces, es importante saber que esto no nos resta dignidad, que el reclamar un derecho, que es de nuestro hijo realmente, no significa que nosotros estemos en calidad, y he escuchado muchas veces cuando vienen a mi consultorio, es que yo no quería pasar por pedigüeña, tenía un excelente trabajo y ahora ya no tengo. Y claro, lo que pasa es que el y ahora significa que durante todo ese tiempo una persona que tenía una responsabilidad no la cumplió. Claro, y esto, qué bueno que lo topas, Sonia, porque efectivamente este es el pensamiento en muchos de los casos, ¿no es cierto? No por dignidad, pero también he visto que, por ejemplo, dijo más tiempo del establecido en la sentencia del divorcio, esa es una. Tengo otras que dicen, y bueno, si durante 10 años, mi hija tiene 10 años, nunca estuve casada con el papá, él nunca le dio nada durante ese tiempo, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Será que le puede reconocer los 10 años anteriores o nada que ver, ya perdió los derechos? Bueno, de ese tipo de consultas vamos a tratar en esta tarde. Bienvenidas y bienvenidos al programa. Tengo varias preguntas sobre este tema y las vamos a abordar con la doctora Sonia Merlín, a quien le doy ya en este momento la más cordial bienvenida. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Giselle, buenas tardes. Bien, gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y poder acompañarnos para que resolvamos y respondamos varias inquietudes que se generaron a raíz de la conversación que tuvimos la semana anterior. Con todo gusto. Muy bien. Quisiera empezar con una que me llega al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es y me dice lo siguiente, mira, dice, si yo nunca estuve casada con el Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. ¿Cómo han estado? Para mí una alegría enorme estar junto a ustedes nuevamente a través de Sonorama, la gran señal nacional. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que va a responder varias preguntas, consultas que han quedado pendientes acerca de las pensiones alimenticias. Recuerdan, la semana anterior, justo hace 8 días, conversamos con la doctora Sonia Merlín, abogada experta en temas de familia, y se nos quedaron allí algunas consultas. Además, llegaron otras al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es y también a Facebook, Giselle Echeverría Castro. Entonces, por ahí hay una que dice, por ejemplo, ¿qué hay que hacer cuando un padre quiere tener con su hijo? Se hace como una especie de transacción implícita en la que dice, yo no te pido nada, vos no me molestas por verle al hijo. Entonces se pierde el derecho y se pierde la relación también. Así es, y ahí es peor todavía, porque bueno, en este caso, como tú bien sabes, como psicóloga, además se está afectando ahí un derecho, porque el derecho de visitar es un derecho correlativo, es tanto del padre como del hijo, aunque en nuestra ley esté planteado que es el padre el que tenga que plantear un
una acción de visitas, una demanda de visitas. Pero ahí pierde también el hijo, porque es el hijo o hija que no va a ver al padre, y esto para que no le moleste, y encima de todo, no va a tener la cantidad de dinero que el padre tenía que depositar, y encima, claro, no le va a ver, y se está dejando de vincular, se está cortando la relación paterno-filial. Muchas veces porque, por ejemplo, obviamente hay la sustitución con la figura de un padrastro que al final nunca debe de darse, pero que se da y viene a reemplazar cosas por el estilo. Y entonces Nunca aquí debe